Hola, ¿cómo andan? Muy bienvenidos al Festival del Bien Público y hablamos de cine. Hoy hablamos de ficción, de cine, de bien público, con estos símbolos que nos acompañan, que son esos que prometen, ¿no? Los ves y algo se viene, algo bueno se viene. Y ahí está el amor que muchos tenemos por el cine y que nos despierta muchas cosas. Una anécdota respecto de la Metro-Goldwyn-Mayer. Samuel Goldwyn, uno de los dueños de esa empresa que ha creado éxitos fundamentales de la historia del séptimo arte, le hicieron una pregunta muy concreta en un reportaje que quedó para la historia. ¿Qué mensaje quieren dar con las películas que hacen? Y él, socarronamente, dijo, para mensajes, el correo. Ese concepto del cine como entretenimiento puro, sin ningún subtexto, sin bajadas de línea, sin una mirada social quizás, es el que llevaron adelante, que hoy decimos es el cine pochoclero, que tantas veces nos ha cobijado. Pero hay otra expresión del cine. Es el cine que se mete con lo social, con las historias de vida, que busca un poco más y se mete a veces con el bien público. En Argentina, larga tradición al respecto hay, y un ejemplo que vamos a traer hoy para compartir con ustedes es la película de Juan Bautista Estañaro, Casas de Fuego. Es un milagro, doctor. Es fantástico. No hay rastros de vos y sin embargo allí está el tripanosoma. ¿Estás seguro de lo que dice Kuhn? Mire que eso contradice todas las teorías. No, doctor, no hay error. No estaremos metiendo la pata, Kuhn. No, doctor, repetimos todas las pruebas. Es una revelación, maestro. Nos complace poder confirmar que en una región interior del bosque subtropical libre de bocio hemos encontrado pacientes chagásicos puros, fuera de otra contaminación parasitaria, lo que confirma y perfecciona las observaciones realizadas hasta el momento por nuestros colegas de la escuela brasileña. Atentamente suyo, Salvador Massa, MEPRA, director general. Una película central, y su director Juan Bautista Estañaro habló con nosotros de cómo fue decidir el tema, elegir, filmar, el después, el reconocimiento por haberle dado desde el cine visibilidad al tema del Chagas. Muchas cosas interesantes que queremos compartir con ustedes. Con el cine siempre me gustó el cruce de los científicos, de lo universitario con la ficción. Y además era un desafío hacer una historia que fuera atractiva, que se pudiera ver una ficción histórica, biográfica, que se pudiera ver por el público, que fuera además atractiva para el público, es decir, tratando de generar un interés y que despierte un interés. Y bueno, y además el Chagas mismo, la permanencia de la enfermedad durante tanto tiempo y tan extendida, realmente me pareció... me motivó a hacer un cine que en principio, cuando lo comentaba a los productores, obviamente salían disparados, porque dice, ¿cómo hacer una película para que la vaya a ver la gente sobre un científico? Pericardio con abundante líquido, aumento global del volumen del corazón y fibrosis en el ápex del miocardio con ventrículo izquierdo de paredes adelgazadas y flácidas. ¿No hay nada que le llame la atención en este informe, doctor? Bueno, en todo caso, doctor, nada demuestra que lo ha producido su famoso tripanosoma. El bichito es inofensivo. ¿Estás seguro, Bartolo? Juan, ¿qué es lo que más te conmovió de hacer la película? Se hizo una reconstrucción bastante cercana al modelo original que había hecho Salvador Massa en Jujuy, de la MEPRA. La MEPRA era la misión de estudio que él había creado para estudiar la enfermedad. Hicimos una recreación, la hizo un gran escenógrafo, Miguel Ángel Lumaldo, y cuando filmamos por primera vez y lo vi salir a Miguel Ángel Solá con Pastora Vega y ver cómo estaban actuando allí, fue tanto tiempo, tantos recuerdos además que venían desde el secundario, que realmente me miró ahí, hay un making of donde me mira Solá y me dice, pero está llorando. Y efectivamente, era realmente un sueño, además, seguirle el camino por donde él anduvo. Es decir, en la película están planteados tres
etapas importantes. Primero hay una mirada hacia el interior de la enfermedad, un descubrimiento y los primeros testimonios. Después está la extensión territorial. Tuvo un tren sanitario que recorría el país y iba juntando evidencia. Y la tercera etapa, la etapa social, donde se da cuenta que en realidad la enfermedad se anida en una condición socioeconómica, en las viviendas, en el trabajo golondrina, y eso le genera muchos problemas a nivel político y hasta policial. ¿Qué es lo que más te impactó a vos de hacer Casas de Fuego? Mira, una de las cosas que más me emociona, ahora estoy ligando por otro lado y vuelvo atrás a la pregunta. Cantidad de gente, de pronto alumnos, estudiantes de cine, personas más jóvenes, muchos la han visto en las escuelas. Es decir, el material es una enorme satisfacción, una emoción muy enorme eso que me da, que se haya proyectado mucho en las escuelas, anónimamente, yo ni me entero. Y me parece realmente una de las funciones más espectaculares que puede tener el cine, de generar un conocimiento. Me pregunto nuevamente, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿De arquitectura? Chagas aseguraba que estas casas son las verdaderas incubadoras de la enfermedad y no se equivocaba. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Desinfectarlas, quemarlas? Quemarlas, sí señor, quemarlas, y no se rían, quemarlas con todo lo que hay adentro. Si tuvieras que elegir un momento de la película en el cual se ve el Chagas de la manera más clara, ¿cuál sería? Cuando hay un chiquito que les trae sangre del dedo, y hay un chiquito con el chagoma chagásico y está totalmente desnudo y señalado los órganos afectados por el chaga, donde él llega por primera vez a la certeza científica de la existencia de la enfermedad. Eso me parece, a mí siempre me conmueve mucho, y ya con la película, el final, donde hay un reconocimiento, y con el médico que tiene al lado, que la acompañó toda la vida, que en realidad es el doctor York, le dice, ¿dónde estaban estos que aplauden cuando los necesitábamos? Eso me parece, siempre me produce una emoción muy peculiar. Vi 1000 veces la película y cada vez que veo eso es como que siento la presencia de Salvador Massa como un luchador por llegar a consumar lo que buscó toda la vida. Una sonrisa, por favor. Se volete andare avanti, non portate il culo indietro. Che ciambone. ¿Por qué tanto despelote? ¿Dónde estaban cuando los necesitábamos? Bueno, y Estañaro cuenta muchas de estas cosas, evidentemente, que tienen que ver con Casas de Fuego. Y vamos a hablar de la importancia, del efecto, de lo que significó y significa una película de estas características de la ficción y el bien público. Y estamos con el presidente del Festival de Mar del Plata, crítico, abogado, con Fernando Juan Lima, para hablar de estas cuestiones. Gracias, Fernando, por estar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esta película de los años 90, del año 94, es un claro ejemplo de cómo el cine puede introducir socialmente, ¿no? Estos debates, estas visibilizaciones. Fue muy impactante, ¿no?, el estreno de esta película de Estañaro en su momento. Sí, porque realmente se acerca a un tema que vos bien lo decías, será invisible para la mayor parte de la ciudadanía. El hecho de llegar con una historia tan potente, que en muchos aspectos cumple incluso con algunos mandatos genéricos en cuanto a que tiene por ahí algo de western, de viaje al territorio salvaje o desconocido, y me parece que en ese sentido engancha la película de distintos lados, pero el mensaje potente en relación a todo aquello que no vemos desde las grandes ciudades y todo ello a lo que no le prestamos atención, me parece que sigue teniendo muchísima actualidad, y tiene muchísima actualidad algo que tiene que ver con todo tu programa. Me parece que es quién define lo que es bien público. Claro. Porque acá realmente era uno solo contra los molinos de vientos. Claro. Las autoridades constituidas definían
lo que supuestamente era el bien público de otra manera, cosa que desgraciadamente ha pasado en muchos momentos de nuestra historia, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión respecto de la potencia del bien público en el cine? ¿Qué es distinto de que llegue desde otros lugares, no? Me parece que hay algo que por ahí hay que prestarle atención. Vos, en general, en tu programa siempre te acercás más a campañas que tienen que ver con publicidad, etcétera, y el cine tiene otro lenguaje. Entonces es muy difícil manejar esta cuestión de la verdad y la verosimilitud, claro, y cuánto se baja línea, y a veces es contraproducente, ¿no? Esta idea de... tengo para mí que las películas que por ahí se ponen mucho el acento en el color local, o más acento en el mensaje que en la construcción de una buena ficción, terminan ayudando mucho menos que aquellas otras que por ahí, teniendo componentes genéricos que pueden ir desde el terror hasta la comedia, no hay por qué mirarlas por encima del hombro a estas películas con un género específico, con géneros muy populares. Cuando introducen determinadas temáticas, creo que funciona muchísimo más que la película con ánimo de importancia. Y además la importancia de Casas de Fuego, ¿no? Porque es una película que, además de haber generado todo lo que generó, se quedó presente, por ejemplo, en los colegios, donde cuando se habla de la enfermedad de Chagas hay un ejemplo argentino, no hay que recurrir a una versión extranjera y extranjerizante de algo que pasa de pronto en nuestro país, ¿no? Totalmente. Y hay algo, ¿sabes qué? Que por ahí hay determinados asuntos en los cuales la vida va tan rápido, y uno ve, por ejemplo, la representación de las mujeres, o mismo la relación con los lugareños. Hay cuestiones que por ahí hoy en día nos pueden hacer un poco de ruido, pero sin embargo hay algo que tiene un componente de verdad que es impresionante. Y yo tuve la suerte de estar allí en algún festival de cine de las alturas, Ventana Andina me parece que se llamaba en ese momento, que es la casa construida en volcán, que se hizo para filmar la película. Y eso me parece que traspasa la pantalla, porque no es un estudio, digamos, se filmó ahí. Claro. Y hay que estar ahí a 60 kilómetros de San Salvador, con la naturaleza de verdad. Me parece que hay una idea de respeto a lo que se está contando, de hacer como hacía Massa y meter los pies en el barro, que también transmite la película. Y ese componente de verdad sigue estando presente, y sigue estando presente aún hoy en Volcán, donde la casa medio en ruina sigue estando. Claro. Y en esas cosas me parece que es donde verdaderamente se transmite, y es impresionante lo que la gente del lugar sigue recordando de la vez que llegó el cine a filmar allí. La importancia del bien público en la ficción es una de las miradas sobre la enfermedad de Chagas, pero también hablamos con Ruth Oño, que es diseñadora, que tiene Chagas y que utilizó todo esto para comunicar desde ese lugar. Escúchala. En el 2011 arranqué con la carrera de diseño gráfico. Justo ese mismo año un pariente tenía que dar a luz y necesitaban dadores de sangre. Yo dije, bueno, vamos a donar sangre, ya que era mi primera oportunidad para donar. Se dio la oportunidad, y a la semana me llegó una notificación de que tenía una enfermedad. No me decían cuál. Yo ya me había hecho una película tremenda diciendo, bueno, podría haber sido otra cosa, alguna enfermedad de transmisión sexual u otra enfermedad, ¿no? Cuestión que a la otra semana fui a hacerme un análisis nuevamente, dio positivo, y ahí me atendió una médica clínica y me dijo que tenía Chagas. El tratamiento no fue fácil. Obviamente todo esto lo tenía como algo oculto, ¿no? Nunca les comenté a mis compañeros, solamente sabían mis profesores que estaba transitando por ese tratamiento, pero no les decía que tenía Chagas, es como que estaba oculto, digamos, ¿no? Y en el último año había una materia que era proyectual, audiovisual, y ahí, bueno, se me prendió la lamparita y dije, ¿por qué no tocar el tema de Chagas? Ruth, ¿qué es lo que se puede explicar y expresar de mejor manera desde el diseño gráfico en vez de utilizar la palabra? Por lo menos en mi perspectiva como diseñadora, la idea es captar más que nada al público joven, ¿no? Que el público joven tiene una percepción bastante distinta a las publicidades y demás. Y
La idea de que sea totalmente llamativo es que es como que te invite a hablar sobre la enfermedad, ¿no? Te doy un ejemplo de parte de mi familia. Estaba muy mal visto, es como que no se hablaba de eso, era como un tabú. Mirá. Es como que tuve familiares con Chagas que fallecieron por eso, y especialmente por mi tío, que falleció ya hace 12 años más o menos. Él era como decir, bueno, está enfermo, pero no digas que es porque es Chagas. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, no entendía el por qué. Y el miedo de mi familia es porque ellos, viniendo del campo, tenían miedo de hablar de que vivían en una pobreza bastante fea. Y ya viniendo desde esas experiencias, es como que me generó esa lamparita de no hay que mostrar lo terrible, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de tu familia ante todo lo que hiciste, pensando que al principio no hablaban del tema? ¿Te lo agradecieron? Sí, es más, mi tía, la esposa de mi tío que falleció, ella, bueno, obviamente la pasó bastante mal con mi tío porque prácticamente mi tío se dejó estar, no quiso hacer ningún tratamiento, la pasó bastante mal, que me terminó agradeciendo de que en realidad si uno se ocupa de uno mismo, puede tener otro camino mucho mejor, ¿no? Bueno, hermoso lo que hace Ruth, evidentemente, y la creatividad, ¿eh? Esto también es bien público. Pero vamos a hablar desde la perspectiva médica. La bióloga investigadora del CONICET, Mariana San Martino, nos cuenta más información respecto a la enfermedad de Chagas para meternos profundamente en este tema. Le escapamos a la definición del Chagas solo en los aspectos, solo desde lo biomédico que implica el Chagas, porque consideramos que eso es solo una partecita, que nos quedamos cortos si definimos el Chagas como una enfermedad. Por eso hablamos de problemática y por eso hablamos de problemática compleja, porque tiene que ver con elementos de muchas dimensiones que tienen que estar presentes y entrelazados para que Chagas ocurra y ocurra con determinadas características en tal lugar o en tal momento histórico. Doctora, ¿cómo se llega a contraer el Chagas? En realidad que el Chagas lo causa un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Entonces una persona tiene Chagas cuando tiene ese parásito circulando por su sangre o alojado en algún órgano provocándole algún problema ahí ya sí concreto a su salud física. Y este parásito puede llegar o a través de los insectos que conocemos como vinchucas, que son insectos que se alimentan de sangre. También otras vías son, una mujer que tiene Chagas puede transmitirlo a sus bebés durante el embarazo o el parto. Pero esto es importante decir que no ocurre en el 100% de los casos. Otras vías de transmisión son a través de las transfusiones de sangre de donantes infectados o infectadas. También está la transmisión oral, digamos, a través del consumo de alimentos o bebidas que estén infectados, que tengan por algún motivo o hayan tenido en su preparación contacto con vinchucas infectadas. Siempre a mí me gusta decir las formas en las que este parásito no se transmite. No se transmite a través de relaciones sexuales, no se transmite a través de la saliva, así tampoco es vía de transmisión la lactancia. La mujer que tiene Chagas el Chagas no se transmite a través de la leche materna. ¿De qué manera prevenimos el Chagas? ¿Y hay cura? Mira, prevención hay como a distintos niveles. Si vos vivís, por ejemplo, en una zona donde hay vinchucas, ahí van a cobrar importancia todas las medidas de prevención que puedas tener para que no haya vinchucas en tu casa. Tener las paredes lisas, no importa el material. Desde hace un tiempo, la buena noticia, digamos, que hay es que si una mujer en edad fértil que tiene Chagas y no está embarazada, se le da el tratamiento específico para Chagas, no le vas a poder decir a esa mujer que se va a curar. Ahora voy a lo de la cura porque es complejo, pero sí se reduce muchísimo, casi a cero, la probabilidad de que esa mujer le transmita a su bebé el día que quede embarazada. Entonces esa es otra medida de prevención muy importante. Después, con respecto a la cura, es un tema súper complejo, porque existen medicamentos para tratar el Chagas, específicamente para ir y buscar y eliminar el parásito del organismo de una persona,
que se sabe que son efectivos en personas que recién se han contagiado, y también estos medicamentos son efectivos en bebés durante la infancia y durante la adolescencia. Importante entonces saber desde diferentes puntos de vista cómo el bien público desde la ficción, desde la primera persona y desde la perspectiva médica nos permite hablar de temas como el Chagas. Vamos a seguir después de la pausa y vamos a seguir con Fernando Juan Lima también aquí en el piso hablando de ficción televisiva, cómo la televisión pone sobre la mesa de los argentinos, en este caso, muchos temas que nos interesan. Ya seguimos. Y 100 días para enamorarse tiene eso de la mejor televisión. Por un lado, la cosa popular, la llegada masiva, eso de meterse en las casas y al mismo tiempo una decisión de bien público que tuvieron desde Underground, desde Telefe, de contar una historia con un montón de temáticas que están ahí, sobre la mesa. Después de haberlo pensado, después de haber debatido desde qué lugar hacerlo y llevarlo adelante, Pablo Culel, uno de los responsables de la productora, nos cuenta cómo fue la gesta de uno de los mejores éxitos y los más grandes sucesos de nuestra televisión. Si vos podés utilizar ese vehículo que puede ser el contenido de ficción, no solamente para entretener, que es más que válido, más en estos tiempos, sino además para generar o transmitir mensajes que ayuden al debate, que ayuden a visibilizar temáticas que tal vez eran tabú, y que la gente la pueda discutir en la mesa familiar, en la escuela o en el lugar que sea, y contribuir en todo caso a la no discriminación, por ejemplo, bueno, ya creo que es una tarea más que noble, porque en definitiva nosotros, además de comunicadores sociales, brindamos un servicio social que es el de entretener, que es el de ayudar a informar, que es el de ayudar a reflexionar, y creo que la ficción es un vehículo mucho más útil y mucho más fuerte a veces que se ponga un especialista a hablar, que eso es más que loable, ¿no?, sobre distintas temáticas, pero la fuerza que tiene una historia a través del amor que las personas de manera simbólica terminan sintiendo por un personaje, o la identificación o la empatía, hace que si esos personajes transitan conductas o situaciones que de algún modo pueden llegar a generar en la gente una visibilidad, como dije antes, mucho más grande, bueno, pone el tema sobre la mesa y creo que es muy importante para todos, ¿no? Y el tema de la transexualidad que se tocó y la diversidad de género que se tocó en 100 días, por ejemplo, en una adolescente, nos parecía que era un tema que no estaba tratado como debía hacerse y que nosotros podíamos contribuir a través de una historia, ¿no? A través de un conflicto en una familia y poder mostrar una evolución en lo que le sucedía a ese personaje para poder ayudar a las personas que viven la misma historia de algún modo, o historias parecidas, pero que tienen que ver con lo mismo. Entonces sí, te diría que hay un momento en donde de aquello que se daba naturalmente en cada una de las ficciones, empezamos a sentir que a través del vehículo que teníamos en nuestras historias, y cuando lo permitían, porque no todas las historias lo permiten, intentamos integrar este tipo de temáticas, y la verdad que el resultado es buenísimo porque sabemos que ayuda a un montón de gente, educa, informa, da un punto de vista, que no siempre los puntos de vista que se muestran tienen que ser los puntos de vista de todos. ¿Qué cosas de la sociedad escucharon, Pablo, para construir esa identidad y esas temáticas de 100 días para enamorarse? Nosotros tuvimos el asesoramiento de la institución Familias Diversas, que nos ayudó muchísimo, al igual que psicólogos, psiquiatras, gente que conoce del tema, porque cuando vos te metés en estas cuestiones no podés tocar de taquito. Entonces el equipo de autores, Silvina Fred, que es Alejandro Quesada, Ernesto Koroski, además de Sebastián Ortega, por supuesto, yo y todo el equipo, y hasta los actores mismos, Nancy Duplá, Maite Lanata, todos los que tuvieron que ver con esa historia, tuvimos prácticamente clases para realmente entender mejor la problemática. Hablamos con gente que había vivenciado esto y de hecho participaron del programa Jóvenes Trans. Y bueno, creo que eso fue maravilloso, ¿no? Y bueno, creo que el trabajo de Maite fue tan comprometido y tan maravilloso que logró ese verosímil que necesitábamos, ¿no? En ella y en todos los personajes. Lo sentíamos en las redes sociales, lo sentíamos en la calle, sentíamos la gente que te venía a agradecer
por tocar esas temáticas y porque ayudaba a mucha gente que tal vez no podía transmitirlo a su familia o en la escuela. Entonces creemos que, bueno, eso la verdad que nos llenó de orgullo, nos dio muchísima alegría, porque ya con que a una persona vos de algún modo la ayudes a cambiar una vida que tal vez la está padeciendo cuando no tendría por qué, tendría solo que disfrutar lo que siente ser. Bueno, con ese personaje creo que se logró eso, como con muchas otras historias, y la verdad que ahí está logrado el objetivo, ¿no? La diversidad de género, los vientres subrogados, las diferentes formas de maternidad las contó Pequeña Victoria, otra ficción vinculada al bien público. Mira, realizada por Daniel Burman, vamos a hablar también con quien fue una de sus autoras, creadora de la historia de Pequeña Victoria, Erika Alborsen. La verdad es que cuando pensé la idea original de Pequeña Victoria no era para la Argentina, pero sí me interesaba hablar de diferentes tipos de maternidad y de una beba criada por 4 mujeres con diferente manera de vincularse con esa beba, ¿no? Después, cuando se decidió que sea acá en Argentina, me pareció que era una buena oportunidad. Digo, sabemos como no solo la llegada que tiene la ficción, sino la ficción diaria, ¿no? Que es la que se te mete como en la mesa de la casa. Entonces me parecía que yo no estaba un poco resistente a hacer tira diaria, pero me parecía que era una buena oportunidad para llevar esos temas a la mesa y también para darle trabajo a un montón de actrices trans, ¿no? Esa fue como una especie de condición. Lo primero que le dije a Burman es, por favor, los personajes trans tienen que ser actrices trans, no porque las actrices trans no puedan hacer personajes cis, no es para limitarlas a ellas, pero sí como hasta que tengamos una conciencia de cupo laboral, ni hablar de leyes de cupo, ¿no? Pero también una conciencia de cupo siempre que existe la posibilidad de que un trabajo lo pueda asumir una persona del colectivo trans. Sabemos que estamos como abriendo un camino, ¿no? ¿Cómo abordaron, cómo fue la construcción de vamos a hablar desde este lugar? Bueno, a mí me parece que la ficción está para abrir preguntas, ¿no? Para dar respuestas y a mí lo que me interesaba es que el espectador se puede identificar con cualquiera de las miradas y cualquiera de las posturas. Acá contábamos la relación de esta mujer en particular que acude a ese sistema, ¿no? Del alquiler de vientres para tener un bebé en un lugar donde no es legal. Entonces, bueno, también todo lo que se abre atrás de la clandestinidad, que es sin duda una industria que precariza a las mujeres, porque ahí veíamos un personaje que era el de Emilia Masser, que tenía como ese centro de gestión dentro de la clandestinidad, y el personaje que hacía Natalie Pérez, que era la gestante, súper precarizada, ¿no? Y también es interesante cuando el abordaje de la diversidad sexual, en el caso del personaje de Mariana Genesio, no se da desde una construcción peyorativa, ¿no? A partir de algunos estereotipos muy negativos que muchas veces se ven, que tiene que ver con mostrar a una persona trans en una situación de conflicto, de marginalidad. También hubo una decisión en ese sentido, ¿no? Si bien la población trans es súper marginada, ¿no? Y precarizada y demás, nos sirve en la ficción también romper esos estereotipos y mostrar otras posibilidades. Bueno, hay que darle una esperanza a esa familia que dice, bueno, si mi hija es trans, hay un futuro posible, ¿no? Me parece que la ficción es una gran herramienta. ¿Cuál fue la recepción de todo lo que generaron? Súper positiva, la recepción, yo creo que, por los mensajes que me llegaron, incluso me acuerdo de una charla que tuve en La Ferrere, en la verdadera casa de Diana Zacayán, que estuve con un montón de chicas ahí, con su hermana y demás. Hablábamos de lo que pasaba sobre todo con los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, una travesti de La Ferrere me decía, ahora mis sobrinos dicen, ¿no? Me parece que hubo algo ahí muy, muy a favor, por lo menos las cosas que me han dicho a mí. Vos sabés, Erika, que el bien público justamente lo que busca es ese final de modificar la realidad. Porque antes Underground hizo 100 días para enamorarse. Si bien la historia yo ya la tenía de antes y porque había estado pensada para afuera, yo creo que pudo
pudo tener aire en un canal en un canal de televisión abierta y en una tira diaria, porque teníamos ese hermoso y enorme antecedente, ¿no?, que nos dejó Underground. Bueno, la tele tiene esta capacidad desde el costumbrismo, Fernando, de llegar desde otro lugar, ¿no? Hay algo de esto de ponerse sobre la mesa, sobre el debate, y con una cosa muy directa en el mensaje, ¿no? Es muy potente lo que ha pasado con estas, entre otras ficciones, en los últimos tiempos en relación al bien público. Coincido, me parece que hay algo que antes hablaba de los géneros, pero que por ahí se relaciona, y es que hay determinados asuntos que el formato más popular a veces es justamente el más potente, y en ese sentido es impresionante cómo ha cambiado la representación por ejemplo, de lo que tiene que ver con la diversidad en el cine y en la televisión. Claro. Uno piensa la cantidad de estereotipos que existían desde los Tres Berretines, digamos. Ya había un personaje claramente gay que era el descanso cómico, absolutamente afectado, y esta cuestión de que formen parte de nuestra vida, como afortunadamente es así, como debe ser, distintos tipos de elecciones, distintos tipos de familias. Me parece que eso es algo muy bello que uno ve que el cine y la televisión han abrazado, esa cosa de que familia es gente que se quiere, y no poner tanto en cuestión la genitalidad, y así todo. Hay muchas ficciones que necesitan poner como tema ese supuesto tabú, problema, o como quiera llamarlo cada uno. Me parece que vamos hacia una televisión mucho más libre, mucho más corrida de esas discusiones. Lo digo desde alguien que no ve demasiada televisión, te diría pero que tiene general, el ojo amaestrado y afilado. Pero ha pasado en nuestro cine. Realmente lo que uno ve en el cine actual, y uno ve películas como el documental Malva, como Breve Historia del Planeta Verde, el cambio que ha habido desde Otra Historia de Amor y Adiós Roberto a la representación de la diversidad hoy en día, habla de un grado de comprensión, de compartir, de empatizar y tomar conciencia que es una cuestión de todos, no es una cuestión de minorías. Sí, hay una cosa interesante que dice Pablo Culel en la charla que veíamos hace un ratito, que tiene que ver con que para ellos lo importante era plantear preguntas, y que ese debate que se da en las familias respecto, por ejemplo, al personaje de Maite Lanata, Juani, que hay un cambio de género, se dé también en la ficción. Que no haya una bajada. Digo, que la televisión no nos diga cómo tenemos que ser y pensar, sino que plantee lo que está pasando en la sociedad. Me parece que es la mejor manera de respetar al público. En general, cuando te tratan de imponer algo, es el peor de los caminos. Y en este sentido es esta cuestión, esta tensión permanente de desde dónde nos creemos con derecho de decirle a alguien cómo tiene que llevar adelante su vida. Y me parece que esto es una cuestión que de una u otra manera, en la ficción o en la realidad, en la mesa de café, lo estamos discutiendo constantemente. Y está bien que así sea. Me parece que nos debemos esa discusión, porque en ese debate están las respuestas a mucho de otras cuestiones. Y esa cuestión de decir, puedo no compartir tu visión o tu respuesta a esta pregunta, pero esa respuesta la das solo vos. Y yo no tengo derecho a meterme. Claro, sí, y además la potencia de lo masivo que tiene la tele. Esto que es tan interesante, como estas ficciones como caja de resonancia de lo que pasa socialmente. Y vamos a seguir hablando de ficción y de bien público, porque nos apasiona además, y porque tenemos a alguien que sabe muchísimo. Y después del corte, un festival que habla de una problemática de la cual ya hemos tocado aquí en el programa, que tiene que ver con la inmigración, el Festival Cine Migrante. Después de la pausa, revelaciones que hace también el Séptimo Arte. Ya seguimos. Hablábamos de un cine que cuenta historias vinculadas a lo social y al bien público,
este es un ejemplo, el Festival de Cine Migrante que se viene el próximo 22, gratuito y vía streaming. Este es un adelanto, una de las películas que se van a dar, que se llama Tempestad. ¿Usted es Miriam Carvajal Yescas? Sí. Siendo el día 31 de agosto del 2010, por falta de elementos, queda en absoluta libertad. ¿Así de fácil me voy a mi casa? Con todos los muertos, con todo el dolor. ¿Esa maleta suya? ¿Ven acá la mano en la bolsa? Sí, señor. ¿Su dirección actual? Han pasado ya varios años de buscar a mi hija y estamos amenazados de muerte. Sabemos que se la llevaron hijos de judiciales. Y a estas alturas de la vida, de la situación, no tengo miedo. Fuerte, ¿no? Pienso en la potencia que tienen estos festivales de dar visibilidad a temáticas que no están en la diaria, que se desconocen y que son muy, muy duras. Ahí la fuerza, la potencia de un festival como Cine Migrante, que vos, bueno, cubriste muchas veces también, ¿no? Sí, y aparte realmente nos acerca a cinematografía, a temas y a cinematografías que en general no vemos. Claro. Porque incluso son temáticas que, si están planteadas desde un determinado lugar, claramente están atravesadas por una cierta mirada. Claro, seguro. Estoy pensando, bueno, el tema de México y la cantidad de la cantidad de películas que hay en torno a la frontera, la cantidad de desapariciones que hay casi cotidianamente, que es impresionante. Y una vez más, la mirada. Estoy pensando en, por ejemplo, una película que me gusta bastante poco, como Babel. Sí, de Iñárritu, una película muy famosa. Es la parte que sucede en la frontera, esa cosa que por ahí tiene que ver más con la explotación y con esa cuestión de, lejos de comprometerse con el tema, usarlo como golpe bajo para otras cuestiones. Y esta cuestión de la mirada, de ponerse en los ojos de quienes viven esas vidas, es algo que tiene el Festival de Cine Migrante, y que justamente nos hace experimentar desde otro lado. Es otro lado que nos obliga a comprometernos, no es esas películas que uno se indigna por un momento y vuelve a su casa. Claro, y después que cenamos. Exactamente. Claro. Me parece que es muy importante esa labor y la curaduría que hay en festivales como este. Sí, incluso la curaduría que lleva a conocer esas realidades que no se conocen muchas veces ni por los diarios ni por otros medios de comunicación, y que dan cuenta de una complejidad de escala humana,
¿no? Volver a la escala humana de lo que muchas veces vemos en las estadísticas, ¿no? Sí, por supuesto, y en cada país la cantidad de temáticas diversas que desconocemos totalmente, me parece que realmente uno se sorprende, en muchos casos para mal, pero también me parece que eso es otra cosa buena que por ahí está bueno en este tipo de selecciones, que no solo está visto la problemática del migrante en tanto migrante, sino que es una persona con una vida. Y parece una obviedad, pero no muchas veces esto sucede, porque se pone solo el tema por delante y en cierta medida se transforma en objeto quien debiera ser el protagonista. Claro. Y en este sentido, encontrarse con películas, no sé, como Lina de Lima, me refiero a esta cosa de que alguien que tiene una problemática ligada a la migración, pero tiene una familia, tiene deseo, tiene ganas de vivir en un montón de otros sentidos. Me parece que justamente lo que permiten estas miradas que se superponen es darle mayor profundidad y no quedarnos solamente en la tapa del diario. Seguro, seguro. Y llegar, como en este tráiler, a emocionarse, porque a mí personalmente me emocionó desde la primera vez que vi este tráiler de Tempestad. Hablamos con Florencia Masadi, la directora del Festival Cine Migrante, que nos adelantó un poquito de qué va a ir esta edición que comienza el 22 de este mes y hasta el 29 se hace online y gratuitamente. Así que a no perdérsela, nos adelantaba muchas cosas y además nos cuenta también de una mujer muy singular que conoció y que vale la pena que nosotros sepamos de ella. Florencia Masadi. Hay una película muy interesante de un director de Lesoto que se llama Lemona Jeremiah Mosese, que se llama Mother, I Am Suffocating, This is my last film about you. El haber nacido en espacios territoriales colonizados o conquistados muchas veces trae a esa contradicción entre la identidad que uno va forjándose en el lugar en donde va viviendo y al mismo tiempo la necesidad imperiosa de salir por condiciones de vida imposibles, ¿no? Hay otra película que a mí me parece notable de una directora que admiro muchísimo, se llama Tatiana Hueso, que se llama Tempestad, que justamente habla del lugar, diríamos que ocupa México como estado, ¿no? Como último estado de lo migratorio hacia los Estados Unidos y principalmente la situación de las mujeres, ¿no? En México, habitando también mucho lo que es Ciudad de Juárez, que es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres, sobre todo en el tránsito migratorio. ¿Así de fácil me voy a mi casa? Y en algún punto creo que también como una de esas así como películas que marcan un antes y un después, y sobre todo también teniendo en cuenta lo que estamos viviendo hoy, hay una película de Raúl Peck que se llama I Am Not Your Negro. The story of the Negro in America is the story of America. Es un recorrido sobre una de las obras más importantes de James Baldwin y que creo que instala también un lugar muy importante para pensar lo migratorio. De toda la gente que fuiste conociendo a lo largo de estos 10 años de cine migrante, ¿qué historias, qué personajes te conmovieron más? Y puedo contarte de alguien que admiro muchísimo, que es una mujer muy peleadora que se llama Elena Maleno, que ella recientemente acaba de sacar un libro, es una defensora de derechos humanos que trabaja en el mar Mediterráneo, en la frontera entre Ceuta y Melilla, y que su labor es una labor realmente de una magnitud enorme. Ella concretamente intenta que los barcos que cruzan desde África, diríamos desde el norte de África hacia España, no queden en el medio del mar y se hundan. Yo la he visto al lado mío, porque el festival se hace también en España, recibir llamados a las 4, a las 5 de la mañana de personas que están en el medio del mar, diciéndole somos 50 personas, somos 200 personas, estamos acá, y ella tratando de establecer las coordenadas geográficas. Y para ella, en alguna forma, la frontera nunca ha sido un lugar de diferencia entre lado y lado, siempre se ha sentido parte de esa unidad geográfica.
y creo que, bueno, su historia de vida es una historia muy importante para rescatar. Bueno, Florencia Massadi cuenta que, por más que conoce muchos casos, se sigue conmoviendo, ¿no?, con historias. ¿Qué te ha impactado de lo que has visto en torno a la temática de la inmigración a través del cine, Fernando? Me parece que hay una idea de viaje en muchas películas que nos permite ponernos en la piel del otro. Hay un director que me gusta mucho, que es Afonso Uchoa, un brasileño, el de 7 días en mayo, uno de los directores de Arabia. Y en esta edición del Festival de Cine Migrante se da A Vicinanza do Tigre, ponele, la pronunciación puede variar, que está buenísima, y es impresionante lo que pasa en ese país que es un continente. La cantidad de migraciones internas, persecuciones, discriminaciones por distinto tipo de cuestiones que uno realmente creo que conoce solo la punta del iceberg. Digo, para acercarse a su cine, me parece que lo tenemos tan cerca a Brasil y los conocemos tanto. Y su cine es muy interesante, como ha ido anticipando muchas de las cosas terribles que han ido sucediendo en el último tiempo. Totalmente. Del 22 al 29 se hace esta nueva edición del Festival de Cine Migrante, gratuita a través de la web, naturalmente por la pandemia, y la verdad es que hoy nos encantó poder hablar de ficción y bien público con tu presencia, Fernando. Muchísimas gracias por haber estado, un placer. Muchísimas gracias a vos. Bueno, la semana que viene volvemos desde diferentes improntas que tienen que ver con el bien público para pensar juntos, para ver qué se puede hacer desde la mejor creatividad del mundo para mejorar nuestras vidas. Gracias, hasta la semana que viene.